¿ok? Así que mañana se me cumplen los 8 días dados por la ley, así que mañana, si Dios lo permite, se lo voy a entregar. Hoy me levanté a las 3 de la mañana pues ya entregué los de la mañana, ya entregué familia, ahora voy con ustedes que son los últimos. Buenos días, si alguien me puede ayudar, por favor, Abril, alguna de ustedes, Alejandra Polet, ¿en qué artículo nos quedamos, por favor? En el 1380, abogada, fue el último que vimos. Muchas gracias, mi amor. ¿Quién fue tan amable? Yo, abogada, María. María. María del Rocío. María del Rocío. María del Rocío. 1380. 1382, estábamos hablando sobre el principio de retroactividad. Nos quedamos exactamente en las suspensiones, ¿verdad? En las suspensiones, abogada. Buenos días. Buenos días, exactamente. ¿A dónde, Alejandra? En suspensiones efectivas, tanto la cumplida como nos quedamos por el principio de retroactividad. Ok, perfecto. Aquí lo tengo marcado. Miren, está la X aquí. Muchas gracias, Alejandra Polet. Y muchas gracias a ustedes también, compañeras, por ayudarme, tan lindas que son. Bueno, ya de regreso a casita, más tranquila, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por los buenos resultados. Encontré una amiga allá en donde estaba, en Miami, que ella le diagnosticaron leucemia. Es una mujer de 70 años, maravillosamente hermosa, linda. Y yo feliz, ¿verdad? Por el diagnóstico que me dio el cardiólogo, que todo estaba bien y que me quitó los medicamentos y que ya me siento muy bien, gracias al Señor. Y entonces ella, sus hijos se la llevaron. También ella es de las familias que yo les cuento que eran una de las familias más ricas de este país. Cuando el padre de su esposo murió, dejó como 350 millones, eso les dejó de herencia a sus hijos. Y hay que ser artista o tener un arte espectacular para quedar completamente en la calle. Y ella quedó, mi amiga está en la vil pobreza, pero es una mujer luchadora y el Señor nunca la ha dejado de la mano. Entonces me llama y me dice, ay, ando en Miami y vine para que me corroboraran, para que me examinaran, porque le diagnosticaron leucemia aquí en Honduras. Y me dice, no te imaginas qué feliz estoy, Alda. Le digo, ay, cuéntame por qué. Porque los médicos aquí también me confirmaron que realmente tengo la leucemia, pero yo estaba preocupada que me fueran a dar otro diagnóstico, pero estoy tan feliz. Me diagnosticaron que sí, que lo que tengo es leucemia y que el tratamiento que me están dando en Honduras, en el Seguro Social, es correcto. Pero imagínense ustedes qué perspectivas más diferentes. Mi amiga con cáncer, ¿verdad? Dándole gracias a Dios porque le habían confirmado que no era otra cosa la que tenía. Y yo, ¿verdad? Iba muerta, pero muerta de terror. Y ahí Dios me dio una gran lección de que a veces, o sea, tenemos que ser un poco más humildes. Y me dio una lección de amor tremenda, porque imagínense, mi amiga, es una de mis mejores amigas, prácticamente está casi muerta, pero ella se va a morir trabajando. Y con qué alegría, porque le habían ratificado el diagnóstico. Y qué cosas, ¿verdad? Cómo uno tiende a ver la vida de diferentes perspectivas. Bueno, amores, vamos a seguir con los efectos de la obligación condicional de dar. Recordemos, ya sabemos que obligación de dar es la que tiene por objeto la entrega de una cosa. Eso ya lo sabemos. ¿Qué condición es un suceso futuro incierto? ¿Qué condición suspensiva es el evento de suceso que mientras no acaezca se cumpla, suspende la adquisición del derecho? ¿Y qué condición resolutoria es el evento suceso que cuando ocurre o se cumple, se extingue el derecho? También vimos que obligación de hacer es la que tiene por objeto la ejecución de un hecho cualquiera, material o jurídico, hacer una casa, hacer un edificio, y que obligación de no hacer es la abstención de hacer un hecho prohibido, y que acuérdense que en la obligación de no hacer no hay incumplimiento, sino que lo que hay es contravención.
También aprendimos que por efecto de la obligación se entiende, entre otros, los derechos del acreedor para exigir y asegurar el cumplimiento de las obligaciones, ya sea en la forma pactada en el contrato o en la forma dispuesta por la ley. Esos son lo que hemos recordado. Sabemos el concepto de obligación condicional de dar. Acuérdense, una cosa es obligación de dar y otra cosa es obligación condicional de dar. Y ahí cuando no dice condicional, recuerdan la incertidumbre si se da o no se da. La obligación condicional de dar es aquella por la cual el deudor se compromete a dar una cosa si acaece o ocurre un suceso futuro incierto que se ha puesto como condición. Que el concepto de obligación condicional de hacer es aquella en la cual el deudor se compromete a ejecutar un hecho o a prestar un servicio si acaece o ocurre un suceso futuro incierto que se ha puesto por condición. Y el concepto de obligación condicional de no hacer es aquella en que el deudor se compromete a abstenerse de hacer algo si acaece o ocurre un suceso futuro incierto que se ha puesto por condición. Ya teniendo claro esos efectos de la obligación condicional de dar y teniendo claro que obligación de dar es una cosa y obligación condicional de dar es otra, porque ya estamos metiendo la incertidumbre, entonces vamos al concepto de retroactividad. Les dije que para los efectos del artículo 1382, la retroactividad es un principio por el cual se presume por una ficción de la ley que los efectos de una obligación se han producido no a contar desde el día en que la obligación se cumple, sino desde el día del acto o contrato que dio origen a la obligación. Y les expliqué también que para comprender el principio de retroactividad referido en el artículo 1382, debemos de tener presente, esto es bien importante, que tanto la condición suspensiva como la condición resolutoria pueden estar pendientes de cumplimiento, ¿verdad? Según se realice o no el acontecimiento puesto por condición. En ambas condiciones, los efectos son distintos. Vuelvo a repetir, porque es importante. Tanto en la condición suspensiva como en la condición resolutoria, ambas pueden estar pendientes de cumplimiento, según se realice el acontecimiento puesto por condición. Ahora, vamos a ver cuáles son los efectos, y los efectos definitivamente son distintos. ¿Cuáles son los efectos de la condición suspensiva pendiente? Esto ya se los expliqué. Cuando la condición se halla pendiente, condición suspensiva pendiente. Cuando la condición se halla pendiente, nos encontramos ante una obligación pendiente de cumplimiento, ¿verdad? Que el acreedor no puede exigir al deudor. ¿Por qué? Porque se ignora si la condición se cumplirá o no. Y en esta circunstancia no se sabe si el deudor llegará a deber en definitiva. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido la condición suspensiva pendiente. En tal concepto, ¿cuáles son los efectos de la condición suspensiva pendiente? Los efectos es que mantienen suspenso, otros autores dicen que mantienen latente la adquisición del derecho sobre la cosa objeto de la obligación. Por ejemplo, te doy 1,000 lempiras si haces un viaje a Guatemala. En este caso, el derecho a reclamar los 1,000 lempiras no nace sino hasta que se realiza el viaje a Guatemala. Mientras tanto, mientras esté pendiente el viaje, ni yo debo nada, ni mi acreedor puede exigirme nada, ¿verdad? Ahora, ese es el efecto de la condición suspensiva pendiente. No hay acreedor, no hay deudor, el cumplimiento de la condición está latente. ¿Esperando qué? A que se cumpla la condición. Esa es la condición suspensiva pendiente. ¿Cuáles son los efectos de la condición suspensiva cumplida? Cuando la condición suspensiva ha quedado cumplida, ¿qué es esto? Esto es que se ha realizado el acontecimiento, entonces la obligación contraída adquiere plena eficacia y produce todos los derechos. Se cumplió la condición. Hijo, te voy a donar la casa con la condición de que te gradúes de abogado en tantos años.
Mi hijo se graduó de abogado en los años estipulados. Entonces, esos son los efectos de la condición suspensiva cumplida. Una vez que se cumple, produce plena eficacia y produce todos los efectos. Entonces viene la pregunta interesante. ¿Desde cuándo? Miren, lo normal, siempre les digo que toda regla general tiene sus excepciones. Lo normal o la regla general es que los efectos de la obligación contraída, ¿desde cuándo comienza? Desde el momento en que se cumple la condición suspensiva. O sea, desde el momento que mi hijo se graduó de abogado. Y no desde el día en que la obligación se contrajo. O sea, 5 años atrás, yo le dije a mi hijo, te voy a donar la casa si te gradúas de abogado en 5 años. Pero ¿cuándo contraje la obligación? Hace 5 años. Pues como lo hemos dicho, pendiente la condición, nada se debe todavía. Y en ese entretanto les expliqué, no hay propiamente ni acreedor ni tampoco deudor. El acreedor será dueño y el obligado será deudor hasta que la condición suspensiva se haya cumplido. En el ejemplo anterior, vamos al viaje. Si para el caso yo me obligo, ¿verdad?, a dar 1000 lempiras, vamos a poner un 6 de noviembre, un ejemplo, vamos a irnos a 1980, un 6 de noviembre de 1980. Y el viaje la realizó la persona un 10 de diciembre de 1980, de ese mismo año. Lo normal es que mi acreedor se hace dueño de los 1000 lempiras desde que realizó el viaje a Guatemala, ¿ok? Y desde ese día, y yo soy deudor desde ese día que llegó a dicha ciudad, o sea, el 10 de diciembre. Eso es lo normal. ¿Cuándo le dije que te vas a ir a Guatemala el 6 de noviembre del 2020, del 6 de noviembre del 2021, para 1980, del 2021? Pero a quien se lo dije hizo el viaje hasta el 10 de diciembre del 2021. ¿Cuándo me convierto yo en deudora? El 10 de diciembre de 2021. ¿Por qué? Porque fue el día que hizo el viaje. Sin embargo, y no el 6 de noviembre del 2021, que fue cuando lo constituí la obligación. Sin embargo, según el artículo 1382, aplicando el principio de retroactividad, cumplida la condición, o sea, el viaje a Guatemala, la obligación, los efectos de la obligación condicional de dar se retrotraen al día en que la obligación se contrajo. Como en el ejemplo expuesto, ¿verdad? Sería no el 10 de diciembre, sino el 6 de noviembre, ¿ok? Esto significa que el acreedor retroactivamente se hace dueño de la cosa, de esos 1000 lempiras, desde el momento de la celebración del contrato y no desde el momento que se cumplió la condición. Voy a ponerles otro ejemplo más importante, un poquito más práctico. Vengo yo y le digo a mi hijo hace 5 años, te voy a donar la casa, hijo, que tengo en renta y produce $2,500 mensuales, con la condición de que te gradúes en 5 años. Ahorita tenemos 2022, 21, 20, 19, 18, 17. En el 2017 le dije a mi hijo se gradúa ahorita en el 2022. Entonces, ¿qué producía esa casa que yo le iba a donar a mi hijo? Le voy a donar a mi hijo si se graduó de abogado. Produce $2,500 de renta. Ah, bueno, pues mi hijo cumplió la condición. Y al cumplir la condición, la obligación surte plenos efectos. Entonces, ¿desde cuándo sería dueño mi hijo de esa casa? Desde el momento en que se gradúa de abogado. Pero por una disposición de la ley, cuando aplicamos el principio de retroactividad, esa casa produce rentas, 2,500 mensuales. ¿De quién sería esa renta? Ah, pues dice, según el principio de retroactividad, la renta mi hijo la adquiriría desde el momento
en que constituí la obligación. Y durante esos 5 años, esos $2.500 serían para él. ¿Por qué? Porque aplicamos, por eso dice la ley, para los efectos, la retroactividad es un principio por el cual se presume por una ficción de la ley que los efectos de una obligación se han producido no a contar desde el día en que la obligación se cumple, sino desde el día del acto o contrato que dio origen a la obligación. Preguntas. Abogado, una consulta. Sí, dígame, abogada. Eso quiere decir que ya cuando el hijo se gradúe de abogado, la madre le tiene que dar a él los 2.500 que estuvo recibiendo por la renta pasados esos 5 años. Exactamente, abogada. Muy bien interpretado. Muy bien interpretado. Estoy en clase, devuelvo llamada. Entonces, entonces esas rentas, desde el 2017, que fue que constituí la obligación, al 2022, desde esa fecha, esas rentas de 2.500 serían de mi hijo. Si aplico el principio de retroactividad. Estoy en clases, no puedo atender, devuelvo la llamada. Entonces, ¿cuáles son las excepciones al principio de retroactividad? Si aplicamos rígidamente el principio de retroactividad, se ve que no deja de ser pernicioso, se puede decir, al acreedor condicional, o sea, a mí, acreedor condicional, al acreedor condicional y a los terceros de buena fe. Entonces, aplicándolo rígidamente tendríamos que el acreedor sería dueño de los frutos de la cosa desde el día en que se constituyó la obligación. Ahora, ¿qué sucede si yo, deudora, enajené esa casa? Yo les puedo decir, vendí esa casa, vendí ese bien, pero tenemos que ir aprendiendo el vocabulario. Vengo yo, enajeno esa casa. Entonces, yo, deudora, enajené la casa. Entonces, ¿qué pasa? Pues esa venta, yo la vendí, esa venta caduca. O sea, esa venta se puede decir, caducaría una vez que está cumplida la condición. ¿Por qué? Porque la condición se cumplió. Y al cumplirse la condición, ese bien que debía pasa a poder de mi hijo. Y si aplicamos el principio de retroactividad, los frutos que dio ese bien pasan a ser de mi hijo ¿a partir de cuándo? Desde el momento en que se constituyó la obligación, ¿verdad? Voy a ponerles otro ejemplo. Yo ofrezco una casa con la condición de que se case Pedro y esa casa, vuelvo a la renta, produce renta, o esa finca produce renta, o esa hacienda produce renta. Yo tendría que entregar toda la renta producida desde el día que me obligué a entregar la casa y no desde el día del casamiento de Pedro. ¿Ok? Así también, si yo vendo la casa pendiente de la condición, tendríamos que el tercero que la compró está obligado a devolvérmela. Ahí no se aplica lo de los terceros de buena fe, ¿ok? Porque se pone en el contrato que está bajo condición suspensiva. Entonces, si yo vendo la casa, yo enajeno la casa pendiente de la condición, tendríamos que el tercero que la compre estaría obligado a devolverme. Entonces, si ustedes comprenden, me gustaría saberlo. Sí, abogada, se entiende. Ok, al obviar estos inconvenientes, sobre todo a lo relativo al primer caso, el artículo 1382 atenúa el principio de retroactividad según la obligación sea bilateral o unilateral. O sea,
disminuye ese poder del acreedor de quedarse con todas las rentas. Reza el artículo 1382, o sea, vamos al caso de la obligación bilateral. Dispone el artículo. Los efectos de la obligación condicional de dar. Miren cómo pone, obligación condicional de dar. Una vez cumplida la condición, se retrotraen al día de la constitución de aquella. Y esa es la regla general. Ahora viene la excepción a la regla. Esto, no obstante, cuando la obligación imponga recíprocas prestaciones a los interesados, se está refiriendo a los casos de obligación bilateral. Yo te vendo, tú me compras y me pagas. Entonces, no obstante, cuando la obligación imponga recíprocas prestaciones a los interesados, se entenderán compensados unos con otros los frutos e intereses del tiempo en que hubiera estado pendiente la condición. ¿De qué se trata en este caso el artículo 1382? En este caso se trata de obligaciones bilaterales recíprocos, o sea, cuando ambos contratantes son deudores y acreedores recíprocos. El mejor ejemplo, la compraventa. El mejor ejemplo, la permuta. Esos son los mejores ejemplos de obligaciones recíprocas bilaterales, ¿verdad? Pues bien, cuando se trata de obligaciones recíprocas bajo condición suspensiva, vuelvo a repetir, cuando se trata de obligaciones recíprocas bajo condición suspensiva, una vez cumplida esta condición, ambos contratantes están obligados a entregarse sus respectivos prestaciones, menos los respectivos frutos e intereses producidos por las cosas ofrecidas durante estuvo pendiente la condición. ¿Por qué? Porque por disposición del artículo 1382, tales frutos e intereses se entenderán compensados unos con otros. Vamos al ejemplo. Si yo me obligo, bajo condición suspensiva, a vender una casa a Pedro que produce renta, y Pedro se obliga a pagarme el precio de X cantidad de lempiras, cumplida la condición suspensiva. ¿Cuál es la condición suspensiva aquí? Cuando digo cumplida la condición suspensiva, ¿cuál es? Vuelvo a repetir. Si yo me obligo, bajo condición suspensiva, a vender a Pedro una casa que me produce renta, y Pedro se obliga a pagarme $100,000, ¿cuál sería aquí la condición suspensiva? Que Pedro le pague los $100,000. Ay, muchas gracias, abogada, muchas gracias. Qué feliz me hace. Cumplida la condición suspensiva, que es el pago del precio, los $100,000, yo estoy obligada a entregarle la casa, pero no la renta que ella me produjo mientras estuvo pendiente el pago del precio. Vuelvo a repetir, yo me obligo bajo condición suspensiva a vender a Pedro una casa que me produce renta. Y Pedro se obliga a pagarme el precio de $100,000, Cumplida la condición suspensiva, que es el pago del precio, como bien lo dijo nuestra brillante abogada, yo estoy obligada a entregarle la casa, pero no la renta que me produjo. O sea, Pedro me dijo, mire, abogada, yo espéreme que estoy consiguiendo los $100,000, pero durante ese tiempo que Pedro estuvo, le prometí, te voy a vender la casa. Durante ese tiempo que Pedro estuvo consiguiendo los $100,000, yo tenía rentada la casa. Entonces, yo estaré obligado, una vez que la condición suspensiva se cumple, que es el pago del precio, yo estaré obligado a entregarle la casa a Pedro, pero no la renta que ella me produjo, mientras estuvo pendiente el pago del precio. Abogada, ya conseguí los $100,000, hagamos la transacción. E igualmente, Pedro estará obligado a pagarme a mí los $100,000, pero supongamos que Pedro tenía esos $100,000 en el banco, produciendo intereses. Pedro estará obligado a pagarme a mí los $20,000, pero no va a estar obligado a pagarme
los intereses que el dinero produjo mientras estuvo pendiente de entrega a la casa. ¿Por qué? Porque según el artículo 1382, nuestros respectivos frutos e intereses se entienden compensados unos a otros. ¿Ok? En este caso está comprendido en el párrafo primero del artículo 1382 que se refiere a la obligación bilateral. Por favor, ¿comprendieron la explicación? Abogada, disculpe, yo tengo una duda. Abogado, usted no tiene que pedir disculpas. Haga la pregunta porque para eso estoy yo aquí, para explicarles. Miren, esto es pura esencia del derecho. Yo les dije y siempre les recuerdo que hay momentitos en que dan ganas de salir corriendo, pero esto es lo que los está formando como abogados. Por eso es importante que cualquier duda, miren, aquí no hay pregunta tonta ni pregunta irracional. Todas las preguntas son importantes. ¿Por qué? Porque son frutos de las dudas que tienen. Pero cuando digo, tienen dudas y guardan todo silencio, digo yo, wow, maravillosos, brillantes estos muchachos. O sea, parece que lo supieran todo. Nadie tiene dudas. Vamos a ver, abogado, pregúnteme. Bueno, es en el ejemplo anterior. En el caso de cuando la venta caduca porque ya estaba pendiente una obligación, por ejemplo, en el ejemplo de la casa, cuando caduca la obligación, el tercero me tendría que devolver la casa y yo le tendría que devolver el monto que él pagó por la casa. Exactamente, abogado. Pero, Usted le tiene que devolver el dinero, pero ¿qué es lo que no le tiene que devolver? digamos, si el dinero me produjo intereses en el banco, no le tendría que No devolver le ese tiene interés. ¿Y él qué le tiene que devolver si, por ejemplo, él rentó la casa? ¿Qué le tiene La que casa, devolver? Le tiene que devolver. ¿Le va a devolver las rentas? No tiene por qué, porque son obligaciones recíprocas, pero es de una reciprocidad perfecta, donde ambos son deudores y acreedores. Yo te vendo, tú me compras, yo te compro, tú me pagas. Por eso es obligaciones bilaterales recíprocas, pero de reciprocidad perfecta. ¿Me doy a entender, abogado? Excelente pregunta, excelente pregunta. Ahora vamos al caso de la obligación unilateral. Muchas gracias por su participación, abogado. El caso de la obligación unilateral. Dispone el artículo 1382 que si la obligación fuera unilateral, el deudor hará suyo los frutos e intereses percibidos. Escuchen bien. Si la obligación fuera unilateral, el deudor hará suyo los frutos e intereses percibidos. Esa es la regla general. ¿Cuál es la excepción a esa regla? A menos que la naturaleza y circunstancias de aquella deba inferirse, o sea, deba deducirse, que fue otra la voluntad del que la constituyó. ¿Y quién es el que la constituyó? El deudor. Entonces, ¿de qué se trata aquí en este caso de obligación unilateral? Se trata de una obligación o contrato en que solo una de las partes se obliga para con la otra que no contrae obligación alguna. Entonces, en este caso, reza la ley y la doctrina, que es de justicia que el deudor haga suyos los frutos e intereses percibidos durante estuvo pendiente la condición. Hijo, te voy a donar la casa con la condición de que te gradúes de abogado. Pero esa casa me está produciendo renta. Ah, pero yo tengo que pagar impuestos. Ah, pero yo tengo que darle mantenimiento a la casa porque las casas se van envejeciendo junto con los dueños. Ah, pero yo tengo que pagar impuestos municipales, yo tengo que pagar impuestos de todos los que nos cobran. Entonces, los juristas, la doctrina dice, es de justicia que el deudor haga suyo los frutos e intereses percibidos durante estuvo pendiente la condición. ¿Por qué? Dice, porque estando en su poder ha tenido que hacer gastos de mantenimiento, cuidado, cargas de posesión y toda cosa que se supone. Me obligo a donar, me obligo y doy. Me obligo y doy en donación a Pedro una casa que produce renta.
Entonces ustedes van a decir aquí, abogada, pero si nos acaba de decir que esta solo es una obligación donde solo una de las partes se obliga y que la otra no contrae obligación. Pero escuchen el ejemplo. Me obligo y doy en donación a Pedro una casa que produce renta. Estamos en la obligación condicional, ¿verdad?, de dar, con la condición de que no contraiga matrimonio antes de que obtenga el título de abogado. Esa condición no se ve como una carga, sino que se dice, hijito, no te vayas a casar, por favor, no te puedes mantener ni tú mismo, no me vayas a traer cargas más a la casa. Así que, por favor, te voy a donar la casa, pero mira, la única condición que te pongo es que no te cases antes de graduarte de abogado. ¿Qué pasa si Pedro contrae matrimonio sin haber obtenido ese título, que es la condición? Estará obligado a devolverme la casa. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Está obligado a devolverme la casa. Por eso les dije, me obligo y doy en donación a Pedro. Entonces viene Pedro, contrae matrimonio. Se casó con quien él quiso, sin haber obtenido el título, que es la condición. ¿A qué va a estar obligado a Pedro? A devolverme la casa. Pero resulta que la casa producía $2,500. Pero Pedro no está obligado a devolverme la renta que haya percibido y los intereses del valor de la casa. ¿Por qué? Porque son suyos. ¿Por qué? Por disposición del párrafo segundo del artículo 1382. ¿Cuáles son las donaciones unilaterales? Mire, les voy a poner ejemplos entre otros, muchos, ¿verdad? La donación es una obligación unilateral. El depósito y el comodato. Todos esos contratos los pueden encontrar en el libro de contratos. La donación, el depósito y comodato. Pero les voy a hacer una aclaración porque necesitan aprenderlo bien. Parece que este artículo de 1382 del párrafo segundo parece que se refiere a obligaciones de dar, pero obligaciones de dar en que se transmite el dominio. El 1382, la interpretación que le damos los estudiosos es que se trata de obligaciones de dar en que se transmite el dominio. Por tanto, el artículo 1382 a lo que se refiere es a la donación. Pongan ahí artículo 1382, obligaciones unilaterales, donación. ¿Saben por qué? Porque en la donación se transmite el dominio. Pero el comodato y el depósito no transmiten el dominio y solo nace en el comodato y en el depósito, solo nace la obligación unilateral de restituir las cosas con sus intereses o frutos, pero no por la regla general del artículo 1382. Vuelvo a repetir, el 1382 se refiere a la donación. En la donación se transmite el dominio. En el comodato y en el depósito no se transmite el dominio. Nace la obligación unilateral, pero de restituir la cosa con sus intereses o frutos, pero no por la regla del 1382, sino por las reglas del artículo 1920 y 1951. Ese artículo 1920 y 1951 corresponden al comodato y al depósito, ¿ok? Y saben también a qué se les aplica el artículo 1382. El artículo 1382 se aplica a los actos de última voluntad, o sea, cuando ya la gente se está muriendo. Entonces, volviendo a nuestro tema, por excepción, ¿cuándo es que el deudor no hace suyo los frutos e intereses? Por excepción, el deudor no hace suyo los frutos e intereses, dice el artículo referido, cuando de la obligación se infiera que el que la constituyó haya dispuesto otra cosa. ¿Qué significa eso? Es decir, salvo pacto en contrario, el deudor no hace suyo frutos los intereses, o sea que
El deudor dijo no, no van a ser míos ni los frutos ni los intereses. Yo deudora, no me voy a quedar con las rentas, se las voy a dar a mis hijos. Me doy a entender, pero esa es una excepción, que el deudor no hace suyo los frutos e intereses cuando de la obligación se infiera, que lo dice el artículo, que el que la constituyó haya dispuesto otras cosas, es decir, salvo pacto en contrario. El deudor no hace suyos los frutos e intereses. ¿Me doy a entender? Y luego viene el artículo, es cuando dice, voy a volver a leer, si la obligación fuera el deudor, hará suyo los frutos e intereses percibidos, regla general, a menos, o sea, salvo, y yo les digo salvo pacto en contrario, que por la naturaleza y circunstancias aquella debe inferirse, o sea, debe deducirse que fue otra la voluntad del que la constituyó. No quiero ni los frutos, ni quiero los intereses, désenlo a mi acreedor, désenlo a mí. ¿Me doy a entender? Sí, abogada, muy amable. Gracias, Alejandra Polet. Caso de obligaciones de hacer y no hacer. Esta es la más fácil. Con relación a estas obligaciones, dispone el párrafo tercero del 1382, que son los tribunales quienes determinarán en cada caso el efecto retroactivo de la condición cumplida. Eso es en las obligaciones de hacer y de no hacer. Esta facultad que se le concede a los tribunales para determinar los efectos retroactivos de la condición cumplida en las obligaciones de hacer y de no hacer, y que hace alusión el párrafo tercero del 1382, se contrae en la mayoría de los casos ¿a qué? A apreciar y a medir la indemnización. O sea, calculan cuánto se debe de pagar de indemnización. ¿Por qué? Porque es difícil suplir la ejecución de lo que no se hizo o lograr la destrucción de lo que ya se ejecutó y ya se hizo. Resulta que, o sea, los tribunales, ¿a qué se, cómo decirles? ¿En qué quedan? Los tribunales lo único que dicen es, lo que resuelven es que se indemnice daños y perjuicios. Les voy a poner un ejemplo, obligaciones de hacer y de no hacer. Me obligo a construir y construyo una casa con la condición de que María no contraiga matrimonio antes de cumplir los 21 años. María contrae matrimonio. Entonces, y yo le construí la casa. ¿Qué me debe María? La lógica no lo dice. Me debe los perjuicios. ¿Y quién va a determinar esos perjuicios? El juez los determinará. ¿Por qué? Porque no es lógico que yo destruya la casa que construí, a menos que esté enfurecida y lleve un bulldozer porque me desobedeció. ¿Me doy a entender? Entonces, es bien importante que en las obligaciones de hacer y de no hacer, X reveló el secreto de la fórmula de la fórmula de X situación particular. Ajá, ya la reveló. Y ahora se puede deshacer lo que hizo. Ya no se puede deshacer. Ya es pública la fórmula de X medicamento. ¿Qué es lo que va a hacer? Me va a indemnizar. ¿Qué me va a indemnizar? Daños y perjuicios. ¿Y cómo se indemniza? Se indemniza con dinero, ¿verdad? Entonces, con esto termino. ¿Cuáles son los efectos retroactivos en la condición resolutoria? Acabamos de ver los efectos de los casos de la obligación unilateral y los casos de la obligación bilateral. Entonces ahora, ¿cuáles en las obligaciones suspensivas? ¿Cuáles son los efectos retroactivos en la condición resolutoria? Los efectos retroactivos en esta condición resolutoria son en un todo contrarios a los de la condición suspensiva. Son polos opuestos. En la condición, los efectos retroactivos de la condición resolutoria, cuando la condición resolutoria se cumple, ¿en qué consiste la retroactividad? En que las cosas vuelven al estado de antes, como si la obligación no se hubiese cumplido.
Un tip que no deben de olvidar, que en las obligaciones resolutorias, el acreedor recibe la cosa en el momento en que se constituyó. Acuérdense, porque ahí no hay condición. Entonces, o sea, no es que no hay condición, sino que recibe, te voy a vender la casa, pero la entrego. ¿Me doy a entender? Miren, ve, los efectos de la condición suspensiva y resolutoria son totalmente opuestos. Cuando la condición resolutoria se cumple, la retroactividad consiste en que las cosas vuelven al estado de antes, como si la obligación no se hubiera contraído. Por ejemplo, te vendo mi automóvil con la condición de que me pagues el precio en el lugar y fecha convenido. Un contrato de compra-venta. Te vendo mi automóvil con la condición de que me pagues el precio en el lugar y fecha convenido. ¿Qué sucede? Si no se me paga el precio en la forma estipulada, ¿cómo queda la venta? La venta queda resuelta. Lo cual, por la retroactividad, las cosas vuelven como estaban antes del contrato de venta. ¿Qué quiere decir eso? El comprador me devolverá el automóvil como que si nunca se lo hubiera vendido. Eso es el efecto retroactivo en la condición resolutoria. Te vendo mi automóvil con la condición de que me pagues el precio en lugar y fecha convenido. No me pagues el precio en el lugar y fecha convenido, la venta queda resuelta. Aplicamos el principio de retroactividad, las cosas vuelven como antes estaban antes del contrato de venta. Es decir, el comprador me devolverá el automóvil como si nunca se hubiera vendido. ¿Preguntas? Me encanta ese nombre, Perla del Cielo. Qué nombre más precioso. Si llego a tener una nieta, voy a pedirle permiso a Perla para ponerle ese nombre. Perla. Precioso nombre, Perla del Cielo. Ok, amores, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Mañana vamos a entregar las notas, si Dios lo permite, y les voy a dar la pauta, cómo se resolvía el mismo, ¿ok? Nos vemos, bendiciones. Gracias por vuestra paciencia, gracias por haberme acompañado en esta situación tan difícil y gracias por haberme hecho sentir tan apoyada, ¿ok? Bendiciones. Les quiero mucho. Cuídense, por favor. Gracias, abogada. Gracias, abogada. Gracias, abogada. Feliz día. Gracias a ustedes. Cuídense, por favor. Bye, bye.